Hoy contamos con la maravillosa participación del doctor Diego Molina Peñafiel. Él es doctor en física de la Universidad de Concepción y del Politécnico de Torino, de Chile y de Italia, respectivamente, y actualmente pues es investigador de la Universidad Arturo Prat de Chile y es el director de el proyecto Costanera Planetaria, del cual nos hablará ahorita un poco. Y bueno, digamos que tiene un bagaje enorme en términos de su formación en ciencia y de su impacto divulgativo en, digamos que en su entorno cercano, que es la región de Iquique, en Chile, al norte de Chile, cerca de Perú. Bueno, doctor Diego, qué gusto tenerte aquí, bienvenido. Estamos aquí con estudiantes, profesores y algunos invitados de la Fundación Universitaria CAFAM, de la Facultad de Ingeniería, que nos acompañan hoy. Bienvenidos. Muchísimas, muchísimas gracias, Rey. Para mí es un placer estar acá virtualmente, pero bueno, es una presencia ausente físicamente, pero presencia anímica, emocional y espiritualmente. Así que no, yo muy feliz de que me hayas invitado a este tipo de cosas. Sabes que creo que hicimos mucho feeling en que ambos tenemos malas intenciones con la ciencia y la ciudadanía y qué sé yo. Así que creo que puede ser una alianza muy bonita. Eh, la mayoría de las fotos de acá las tomé yo, ¿ah? Así que eso, o sea, la presentación tú ya la tienes, pero hago el disclaimer. Y bueno, eso mismo, armé una presentación porque la obsesión última que he tenido es más geopolítica. Y bueno, te voy a contar ahí de que hemos participado en la creación de una carrera de pregrado y nos tocó investigar un poco el contexto y me di cuenta, algo que creo que siempre pasa en Latinoamérica y creo que quería hablar de eso como tema, uno de los temas centrales, el desarrollo de la ciencia en Latinoamérica y por qué hay tanto potencial y por qué no sale, ¿no? Ese va a ser como una cosa. Te quiero preguntar solamente si, o te quiero sugerir si hay alguna especie de intromisión en la charla, de interrupción, yo bienvenido, ¿ya? Así no se hace tan monótono y así se hace más dinámica, ¿ya? Para que podamos avanzar y no se aburra la gente, digamos, que quede un poco traumado con la pandemia y las clases online, Sí, sí, ¿no? sí. De hecho, voy a invitar a todos a que prendan sus cámaras, a que enciendan sus cámaras y si quieren Ya, en vale, algún perfecto. momento aportar, preguntar, Mm, pues nada, bienvenidos. interrumpir. Sí, sí, Perfecto, sí, muchas gracias. bienvenidos todos al espacio. Perfecto, entonces empiezo nomás. Sí, súper. Ya. Bien, entonces el título, como le comentáis, Israel, ciencia y desarrollo. Estoy un poco obsesionado con eso, ya les diré las motivaciones o por qué. Y el rol tremendo que se habla poco, según yo, del rol de la ciencia en Latinoamérica. Le copié a una amiga que es divulgadora, una astrónoma amiga mía, que primero se presenta a ella un poco. Yo lo encontraba un poco egocéntrico al principio, pero pues dije, bueno, si me van a presentar a un tipo que va a hablarme durante una hora o más, entonces prefiero que saber quién es. Desde que ya, bueno, le voy a copiar. Bueno, y acá estoy yo, más puberto, ¿verdad? Cuando decido involucrarme con la física, ¿no? Ahí tenía 18 años y como bien dijiste tú, Israel, mi formación, mi alma mater es la Universidad de Concepción acá en Chile, una universidad preciosa, hay que decirlo. Mucha influencia masónica también. Y en esas locuras que te da la vida, digo, bueno, voy a seguir estudiando y sigo por el posgrado en física y tomo experiencia en docencia en, e- en, en estas universidades de acá. Ah, creo que hay una. A ver, hay un. Ah, no. Ya. Eh, Tomo experiencia en docencia en estas universidades que te sirve mucho, ¿no? Cuando estás en la academia te sirve mucho saber cómo funcionan las otras universidades. En este caso, la Universidad del Biobío, una universidad estatal. La Universidad de Concepción no lo es tanto. Acá en Chile tenemos esas diferencias entre Estado y mundo privado y algunas que están en el medio. La Universidad de Concepción estaría en el medio, ¿ya? Como me gustaría tomar de repente algunas cosas sociales, creo que es importante mencionar. La Andrés Bello es una universidad del mundo más privado, igual que la Católica, pero la Santísima Concepción. Y ahí yo tengo harta experiencia, ya varios años ya en impartir clases y ahí también te nace el gustito por la enseñanza. Y luego tuve la fortuna, ¿no? de ganarme una beca a hacer la cotutela doctoral, ¿no? Con el Politécnico de Torino, un politécnico bastante fuerte en ingeniería.
¿ya? A tal punto que una vez un tipo me preguntó dónde estaba yo estudiando, le digo en el Politécnico, le digo que soy físico teórico y no me cree. Me dice, no, pues el Politécnico hay ingeniería. O sea, eres un mentiroso, me lo decía en italiano. Digo, no, pues hay trabajo. ¿Y por qué? Porque en Europa se respeta mucho la teoría, la física teórica. Entonces, aunque tengas un desarrollo tecnológico amplio, ellos saben que las raíces del conocimiento, lento pero seguro, viejo, oxidado, polvoriento, todo lo que tú quieras, pero está en la teoría. Entonces, siempre se respeta mucho un grupito que haga física teórica y el Politécnico, obviamente, a nivel tecnología, es fenomenal. La General Motors, recuerdo que estaba al lado y se llevó varios estudiantes cuando yo estaba allá, de hecho. Y bueno, al retornar, me tocó hacer el postdoc en la Pontificia Católica de Valparaíso, una universidad bastante interesante porque en los últimos años ha crecido un montón. Entonces, muy bonito ver eso. Y finalmente tomo una plaza permanente ya en la Universidad Arturo Prat, donde conocí a Israel ahí, en la región de Tarapacá, Iquique, una región súper interesante que sin lugar a dudas también quiero que sea protagonista en esta charla. De las maldades que hago acá, fui director del programa de Magíster en Ciencias, Convención en Física Teórica, una cosa un poco inédita en Chile en general y sobre todo en la parte norte del país, que hay poca gente y pocos recursos, por así decirlo, intelectuales, digamos, hay poca oferta académica. Y de repente acá en la esquina del mundo quisimos abrir este programa, me tocó ser director, ya no lo soy, era demasiada carga ahora. Y también participo en el programa de doctorado, ¿ya? Para cualquier persona que se vea interesada, digamos, en seguir algún posgrado en física teórica, porque ese es nuestro fuerte, la verdad, aunque queremos ampliarlo. Hay magíster y doctorado en física. Luego, las otras maldades que hago, que justamente antes de preparar esta charla con Israel hablamos, me tocó un viaje a Barcelona justamente a hablar de mi proyecto de investigación, así que como es física teórica, las imágenes son súper fome, así que se me ocurrió colocar la imagen de la pizarra, así como esa fue lo emocionante del viaje en mi investigación, pero Barcelona es precioso y bueno, tampoco era muy académico mostrar las fotos de la ciudad, pero es un plus de la academia también, de la ciencia, que te permite interactuar y conocer muchos lugares. Y esa montonera de gente que está ahí, y ahí estoy yo con pelo corto, digamos, inaugurando con el astrónomo doctor José Massa, Premio Nacional de Ciencia y cuasi Nobel, hay que decirlo. El trabajo de él estuvo, o sea, es debatible si se merecía el Nobel o no. Si alguien ha escuchado que el universo se está expandiendo y acelerando, la parte de la aceleración, el doctor José Massa está muy involucrado porque él desarrolló la técnica de medición de la supernova 1A, qué tan lejos estaban alejando, digamos. Y ese trabajo conlleva al Nobel, ¿ya? Y en Estocolmo, digamos, mencionan su nombre cuando el Nobel es recibido. Así que uno puede debatir si se lo merecía o no, pero definitivamente estamos hablando de alguien que estaba ahí, ¿no? Estaba a ese nivel. Entonces, él vino para acá a hablar, o sea, a inaugurar la primera pieza del Costanera Planetaria, que también quiero hablarle en un momento de eso. Y me gustaría también mencionar algo, tenerlo muy presente, sobre todo que hay gente de ingeniería, que por alguna razón de la vida que no voy a tratar de no especificar, llegué al Babson College, que es bueno, se adjudica y creo que lo defiende muy bien, como la mejor universidad o instituto para aprender emprendimiento. Es decir, cuando tú tienes un emprendimiento y quieres hacerlo crecer, ahí vas y tienes tu carrera asegurada. Ellos aseguran que seas exitoso en tu emprendimiento. Y llames emprendimiento no solo a tu negocio local, sino que puede ser tu proyecto, proyecto social, desarrollo tecnológico, lo que sea. O sea, ellos se encargan de enseñarte a hacer las cosas, como dicen ellos, think and action, ¿no? O sea, pensar y hacer. Y es muy interesante eso. Me gustaría que lo podamos debatir si alguien se ve interesado, porque en ese momento la vida me dio como un pequeño revés de pensamiento, ¿ya? Porque en la academia tú te enseñan, digamos, a preparar todo lo más perfecto posible, sobre todo los proyectos de investigación, y luego pedir recursos para llevarlo a cabo, incluso ojalá teniendo resultados previos. Y acá el mundo aprendiendo es muy diferente. La idea tiene que ser buena y necesitas el dinero para desarrollarla. Es todo al revés. O sea, de 20 páginas de cálculo duro, explícito, contexto brutalmente bien explicado, el Babson College dice, si tienes una idea, defiéndela, busca tus recursos y llévala a cabo. Lo que importa es llevarla a cabo. Y si no funciona, inténtalo de nuevo. Entonces, es una especie de método científico, pero ligeramente
con un refresh, ¿no? Entonces, para mí, al principio yo pensé que no tenía idea qué hacer ahí, y luego dije, no, aquí es mi lugar también, porque al final estas personas, sin saber, explícitamente están haciendo método científico. Están tomando algo, experimentando, tomando los resultados y volviendo a empezar hasta tener éxito. Solo que el éxito de ello no es solamente adquirir conocimiento, sino que es llevar a cabo alguna meta en particular. Y me detengo solo a hablar de esta placa que está acá, que dice Sir Isaac Newton, no sé si alguien ya se fijó en eso, que obviamente yo me tiré al suelo y me saqué una foto porque Babson, en este caso el que fundó el college, quedó tan asombrado cuando fue a Londres con este arbolito que la leyenda cuenta que fue el árbol al cual se cayó la manzana en la cabeza de Newton, quedó tan maravillado con la idea que toma un brote y se lo lleva a Boston, ¿no? Donde está el Babson College. Y planta y tiene su pequeño jardín y bueno, yo lo primero que hice fue tirarme abajo ahí en el foto al medio, pero no había ninguna manzana, así que perdí la oportunidad. Y, y bueno, y acá también menciono a esta profesora que la asignatura más dura que ellos tienen de emprendimiento, me regaló ese libro que tengo en la mano. Es muy interesante, es muy interesante. Uno piensa que es otro tema, está muy alejado, pero siempre hago un llamado a mis colegas a no ser tan temerosos y meterse en este ámbito, sobre todo en un mundo tan competitivo y que requiere mucha innovación y cosas así. Y, por ejemplo, quería presentar estas dos cosas como para que intentar convencerlos de lo bonito que fue esta situación. Eh, a la izquierda, allí en una de las sedes de Babson, dice, ¿no es cierto? Babson educa emprendedores para todos, de todos los tipos, quienes crean valores sociales y económicos donde sea. Esto es muy interesante porque lo que conozco, digamos, lo poco que conozco, he visto que la mentalidad estadounidense es bastante interesante porque ellos tratan de darle valor a las cosas para luego generar cambios positivos en la gente. Y eso en Latinoamérica creo que falta un poquito, ¿no? Siempre hay como una especie de fanatismo a la humildad, a tal punto que a veces te ponen problemas, cuando a veces es mejor hacer algo tan robusto, tan bueno, tan consistente que puedas ayudar a cada vez más personas. Y eso me quedó mucho de esa institución. Y a la parte de la derecha, algo que me maravilló fue una especie de centro donde justamente creaban cosas. O sea, tú entrabas a ese edificio a crear cosas, vestidos, tecnología, póster, chapitas, lo que sea que fuera tu idea. Y ese edificio se iba complementando a sí mismo. Y una de las cosas que más me llamó la atención era que la gente que estaba ahí, tú no tenías tiempo de conocerla a todas, ¿verdad? Era como golpe de suerte. Así que decidieron, cada persona hace su propia placa con su cara, lo que sabe hacer, lo que te puede enseñar y en lo que más o menos tiene habilidades, así como tres cosas en particular, como algo así como qué le gusta, me gusta comer pasta, así que sé yo, me llamo tanto, tanto, este es mi contacto, te puedo enseñar a hacer estas cosas y también tengo habilidades en estas otras. Entonces, como úsame, si tú necesitas algo para tu proyecto. Y dije, wow, o sea, sí, en ciencia nos falta un poquito eso. A mí me ha tocado trabajar con colegas por golpe de suerte. Incluso tengo un amigo que es estadístico y trabaja con otro colega que es biólogo, porque una vez lo llevó en el auto a su casa y empezaron a conversar y ahora tienen varios papers juntos, pero dale, que se podría hacer de mejor manera eso. Entonces, sumando todo esto, dije, bueno, voy a enfocarme en Latinoamérica, ¿ya? Y ver mi punto de vista, compartirlo con ustedes y que debatamos un poco si estamos de acuerdo o no y qué podemos hacer, ¿no? Desde el ámbito de la academia. Acá arriba sale el mural latinoamericano, un mural muy, muy hermoso de un artista mexicano, Jorge, no, perdona, sí, Jorge González. Eh, Está en la Universidad de Concepción, en la Pinacoteca, un edificio que conmemora la unión entre México y Chile. Y tiene un poema de Pablo Neruda que dice, no hay belleza como esta belleza de América extendida en sus infiernos, en sus cerros de piedra y poderío, y en sus ríos atávicos y eternos. Pablo Neruda, que fue muy bonito porque Pablo Neruda entra, ve al pintor, me parece que no se reconocen entre sí, pero Pablo ve de que el pintor tenía unos libros de Pablo Neruda al ladito donde él estaba pintando, entonces se hicieron muy amigos y él les regala esos poemas. Y si se fijan, es toda Latinoamérica, se tiene que leer desde la derecha hacia la izquierda. Es muy lindo, no me quiero detener mucho en esto, pero si alguien tiene la oportunidad de ir,
le explico un poquito como me explicaron a mí, que fue hermoso. Esa serpiente que sube en la escalera es Quetzalcóatl, como el nacimiento de Latinoamérica. Ahí se aprecia una Adán y Eva a la parte derecha. Luego se ven los minerales, que son como estas mujeres que están enterradas y cómo surge de ahí todos los recursos de Latinoamérica, que es algo que me gustaría comentar también. Latinoamérica es rica en recursos, o sea, tenemos material. Y luego cómo se va refinando, ¿no es cierto? Pasando por la agricultura hasta la tecnología que está arriba, ¿no? O sea, hay un camino que hay que desarrollar y eso es ciencia. No podemos debatir, ahí tú necesitas ciencia. Y si se fijan, está la bandera de Chile pasando por todos los países de Latinoamérica hasta terminar en México. En el fondo está la cordillera, hay un mix, ¿no es cierto?, de etnias que se ve ahí con las caritas, y hay, bueno, hay un sinfín de cositas que hay que mencionar, pero es esta unión latinoamericana que era muy fuerte en esa época. Estamos hablando de 1960 y tanto, me parece que fue cuando se pintó, o en 1900, ya no me acuerdo, no me quiero equivocarme. Y menciono solamente que hay un pedacito en blanco ahí porque el pintor quería que se independizara un país que todavía no se independiza. ¿Ah? No se dejó la banderita blanca. Bueno, en ese contexto, y estudiando un poquitito lo que dicen los expertos de Europa acerca de Latinoamérica, Latinoamérica tiene recursos naturales, como ya mencionamos, tiene un montón. O sea, depende de qué lado de Latinoamérica veas, vas a ver recursos naturales. Tiene unas condiciones climáticas maravillosas, no vivimos con una falta de clima, por así decirlo, tenemos de todo. Tenemos una hermosa agricultura, la comida latinoamericana, creo que todos estaremos de acuerdo que es maravillosa, el maíz es exquisito, no sé si alguien ha tenido la posibilidad de probar, ¿cómo dice? Yo le digo choclo, maíz, ¿no? El chocolo también se dice, de otras partes no es tan bueno. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y me acuerdo haber probado en Italia unos tarritos, no me gustó, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, la miel también, o sea, exquisito. Y obviamente un turismo que es maravilloso para cualquier persona. Y además tenemos una cultura y un idioma en común, o sea, no es difícil pasar al país de al lado y que te vaya bien, ¿no? Conseguir empleo, conseguir pareja, hacer hijos, qué sé yo, o sea, te puedes armar una vida latinoamericana bastante cómodo, mucho más cómodo de lo que la tiene Europa, que Europa se comunican en inglés, aunque ya con el Brexit ya no queda un país, digamos, de habla inglesa, cada uno habla su propio idioma, y aún así tienen la Unión Europea. Entonces, ellos muchas veces se cuentan, ¿por qué ustedes no lo hacen? ¿Por qué si para ustedes la tienen tan fácil, nosotros tuvimos que pasar por 2 guerras mundiales para empezar a entender que la cooperación era una buena idea? Y bueno, los problemas que enfrenta Latinoamérica, que lo quiero contrarrestar con el desarrollo de la ciencia como solución, es justamente que tenemos una economía en desarrollo, falta que crezca, digamos, falta un plan a largo plazo, falta una mentalidad más madura, ¿no? No como un niñito que uno dice, tienes hambre, come chocolate y listo, pero uno más maduro sabe que, bueno, eso me va a provocar problemas, entonces necesito comer fruta, verdura, una dieta balanceada, ejercicio, horarios que se respetan, porque soy más grande, el niño yo no le exijo eso. Y bueno, lo que se ve en Latinoamérica, esto no lo digo yo, lo dice gente experta, es que no hay planes a largo plazo. Todos son, depende del gobierno que haya, depende de la moda que haya. Hay como un poco de inmadurez en ese sentido. Hay una inestabilidad monetaria en consecuencia de una falta de industrialización, dependemos de los recursos. Chile depende ahora del cobre, y si mañana el cobre bajo sube, entonces todos nosotros nos vemos afectados como víctimas, no como protagonistas del cuento. También esto genera crimen y violencia, obviamente desigualdad social lo va a generar siempre. Y justamente esta tragedia de los recursos naturales, que estamos a merced de los recursos naturales. Donde me tocó nacer, digamos, pico piedra o pico algún recurso natural sin desarrollar mucho y vivo vendiéndolo. Eso no lo hacen países desarrollados. Los países desarrollados generan tecnología, generan industria. ¿Y dónde está el salto? ¿Por qué ellos sí, nosotros no? Yo creo que ya no, pero todavía hay gente que cree que es por falta de economía. Y aquí yo quiero hincar el diente, digamos, lo que hace falta es la ciencia. Y como estoy en la región de Tarapacá, en Iquique, acá hay un ejemplo muy bonito que es como una especie de historia que aquí todo el mundo se sabe, pero nadie reflexiona un poco de ella. Acá hubo, en los años del 1800, se explotó mucho el salitre. Y aquí puse un punteo como breve historia del salitre en Chile. Primero que todo, siglo XIX, desierto de Atacama.
Perú y Bolivia lo controlaban, pero la explotación era por empresas británicas y alemanas. Hubo una guerra al Pacífico que Chile se adhiere con estas regiones y siguen explotando empresas alemanas y británicas. Hay un auge del salitre, es decir, Chile tuvo una excelente economía. eh, y luego hubo un desastre en el sentido de que una persona que se llama Fritz Haber, polaco, de la ciudad de Wrocław, donde estuve yo, y esa foto la saqué también yo ahí, recibió el premio Nobel por inventar el salitre sintético. O sea, por así decirlo, estuve en la ciudad natal de la persona que arruinó la economía de Chile, me decía Remy, mi colega, Remy Durca. Y yo le decía, no, no, dale, no fue culpa de él. O sea, él hizo ciencia. Y hizo ciencia investigando el salitre en un país donde no había salitre, donde no dependían del salitre. O sea, había una guerra, eso sí, y el salitre era fundamental. Y eso los llevó a desarrollar el salitre sintético. Pero ¿por qué él allá y nosotros que tenemos el salitre no lo investigamos acá? ¿Qué pasó? Esa es como la reflexión que quiero dejar. ¿Por qué, por qué Chile no fue capaz de manejar esta historia y no ser un poco como víctima de las circunstancias? Y justamente el salitre cayó. Se le cayó la... Sí, ahí estás volviendo, ahí nos Ahí escuchas. sí, sí, ahí sí. Listo, ya Oye, no sé regresaste. si. Ah, ya, ya. Espero que estén atentos. No sé, no estén durmiendo todavía. Eh, Haber-Bosch se llama la invención del proceso, que fue en el 1910 y acabó, digamos, con el recurso de Chile, digamos. Y luego queda la pregunta, ¿y qué pasa ahora? Bueno, ahora no es el salitre, es el cobre, y pasa lo mismo. Básicamente Chile, aunque suene feo, lo voy a decir así, sabe picar piedra, pero la inversión sigue siendo alemana, sigue siendo de los países desarrollados que desarrollan tecnologías con el cobre, y siempre se cuenta la misma anécdota acá en Chile. Nosotros sacamos el cobre, lo vendemos afuera y lo compramos de vuelta. Lo compramos en forma de cable, lo compramos, digamos, desarrollado, lo compramos en circuito y estamos comprando nuestro cobre más caro del cual lo vendimos porque está refinado, porque no hemos desarrollado más. Y bueno, la ciencia ahí debe hacer algo, ¿no? Entonces, estas cosas me llaman a la reflexión y digo, bueno, ¿qué ha pasado con Chile todos estos años? Y yo creo que ha pasado en Latinoamérica en general. Ha habido en Latinoamérica auges de ciencia, han habido brillos. Y esto es tan bonito que tomo un diario acá de Chile del año 1812, a la Aurora de Chile, un periódico, o sea, estamos hablando de cosas que se vendían ahí en la calle. Y mira lo que dice, que yo me voy a dar la lata, sé que es mucho texto, pero creo que vale la pena. Dice, la práctica de las ciencias sólidas y el cultivo útil de los talentos es inseparable de la grandeza y felicidad de los estados. A mí me encantó. No es el número de los hombres, y aquí no hay inclusión, ¿eh? Hombres y mujeres, ¿no es cierto? El que constituye el poder de la nación, sino sus fuerzas bien arregladas y estas provienen de solidez y profundidad de sus entendimientos. Cuando ellos saben calcular las relaciones que tienen las cosas entre sí, es decir, la física, ¿no? La química, la matemática, conocer la naturaleza de los entes, la psicología, el psicoanálisis, los animales, adquirir nuevas fuerzas con la mecánica, gobernar las familias y los pueblos con política y la economía, saben también dirigir todas sus miras a un punto común, servirse de todos modos de la naturaleza. Es decir, la tenían clarísima. Me pregunta mía. No, esa gente que escribió esas palabras sabía lo que estaba haciendo. Y luego me quedo con este otro pedazo que dice, el hombre es un ente real y necesita de sólidos y prácticos conocimientos para vivir bien, no de ideas fantásticas ni palabras huecas y sin sentido. Y por esto se ve que las naciones que se versan en la buena física, en la historia natural, en la geometría, en la mecánica y en otras muchas pertenecientes al hombre físico y que estudian la ética, la política y otras ciencias, por lo que respecta al hombre moral, al ser humano moral, ¿no es cierto?, hombre y mujer, nos llevan grandes ventajas en la ilustración y la sabiduría. O sea, uno dice, bueno, ¿y esta gente a dónde llegó? Y aquí me gustó mucho cuando el año pasado con unos colegas descubrimos que en Chile, en el año 1896, Segers y Salazar en Santiago hacen la primera radiografía en Chile. Y uno dice, ah, bueno, ¿y qué tanto si
a todos les toca la primera vez. El tema está en que eso fue 3 meses después del descubrimiento de los rayos X. O sea, estamos hablando de una Latinoamérica donde tú podías tener ciencia al igual que Europa. Entonces, ¿qué pasó en el camino? Eso es lo que quiero saber. Y yo, bueno, como ya conocieron a mi señora, que es paisa, digamos, también conozco algo de la historia de Colombia. Sé de grande gente, grandes cerebros que ha cultivado Colombia y otros países en Latinoamérica. Entonces, yo sé que hay un potencial gigante. Y creo que este caballero que está acá, eh, Mutsuhito, ¿no es cierto?, dijo esto en un discurso. Dijo, el conocimiento será buscado y adquirido de cualquier fuente por cualquier medio a nuestra disposición para la grandeza y seguridad del Japón. Y esto lo dijo justo antes de la era Meiji, que fue una era más exitosa de Japón. Después del reinado de él, Japón se modernizó, se industrializó y se volvió una potencia mundial. Japón no es tan grande como otros países, pero la verdad es que uno va para allá y viven varios años sobre nosotros. Entonces, quiero llamar a la reflexión de que, bueno, acá hay un factor en común. Acá se pensó y se dijo, bueno, aquí yo tengo que hacer algo, tengo que estudiar ciencia, tengo que dedicarme a aprender. Y aquí entonces me paso la pelota para dónde estoy yo y bueno, no sé si estoy tapando a la gente aquí con esta ventanita. A la parte izquierda, de manera revolucionaria, se juntan estos académicos que tienen el pelito más gris que en la foto de la derecha y crean la Facultad de Ciencias. ¿Ya? La crean en el año, hace poco, en el año 2019, que era una cosa media extraña. La Facultad de Ciencias debería ser una de las... Siempre hay una Facultad de Ciencia, como una Facultad de Ingeniería, ¿no? Son como las facultades más importantes o que más Sí, fundamentales, ¿no es cierto? Y bueno, acá sí. llegó tarde, pero justamente llega con este espíritu de que se necesita hacer ciencia. Y bueno, varios años después, esta foto es una de las últimas que tenemos del grupo. Estamos acá celebrando la partida de un colega que se jubila, el profesor Aravire, que está con camisa azul ahí en la derecha, y acá está escondido entre estos dos profesores atrás. Él es un matemático, de hecho, en la historia le viene interesante porque estudió pedagogía en matemáticas, estudió profesor de matemática, digamos, de neto de la Universidad de Chile, y luego decide, ¿no es cierto?, especializarse en su posgrado hasta transformarse en un doctor en matemáticas y hacer investigación en matemática. Y a veces, bueno, como también me gusta mucho la matemática, a veces conversamos ideas locas y conjeturas extrañas que no han sido demostradas y qué sé yo. Bueno, y ha crecido harto la Facultad de Ciencias, queremos seguir creciendo y les quiero compartir con ustedes algunos miedos que a veces uno ve en la gente, así como que tienen miedo que la ciencia crezca. Yo todavía no sé por qué. Y bueno, como para darle un poco un cierre a este tema y tirarlo a nivel latinoamericano, de que la ciencia es quien te puede solucionar las cosas. ¿Por qué? Porque cuando tienes desarrollo científico, no te basta con generar un premio Nobel o una persona que sepa mucho de un tema. Si la persona es egoísta, como que bien por él, pero la idea es que el país reciba algo. Realmente los países desarrollados lo que hacen es una tropa de científicos, ¿no es cierto?, de los cuales van a seguir formando gente, entre ellos ingenieros. Y las buenas ideas a veces pueden salir de la física teórica o de la física experimental o de la ingeniería, pero esa idea se pone en un macetero muy bien cultivado, con muy buenos nutrientes, con un contexto científico idóneo, y surge y nace. ¿Y por qué estoy seguro de eso? Porque yo también, lamentablemente, conozco historia acá en Chile de gente con mucho talento, mucha idea buena, digamos, y se va y se va. Y eso es lo que se llama la fuga de talentos. ¿Y por qué se va? Porque no hay un apoyo, no hay un contexto, no hay una especie de gallardía a pelear por esa idea, porque uno la tiene difícil viviendo en Latinoamérica si quiere hacer ciencia, eso es un hecho. Pero es la solución a nuestros problemas. Entonces, a veces, o por lo menos yo en esta charla quisiera, digamos, tirarme a la piscina con la siguiente tesis. Si logramos desarrollar una ciencia en Latinoamérica, muchos problemas van a empezar a resolverse. Por ejemplo, eh, un amigo una vez me decía que le gustaba mucho la ciencia porque era lo contrario a la violencia. En una guerra todos se vuelven más nacionalistas, hay una especie de división de territorios,
Y la ciencia, lo primero que te das cuenta cuando vas a un instituto de investigación es que todas son de diferentes países y todos vienen de todas partes porque hay una cosa que los junta, que es la ciencia. Entonces ya tienes un ambiente más pacífico de por sí. Luego te das cuenta que la ciencia necesita colaboraciones porque tú no puedes hacer todo. Y tienes una red también muy fuerte de colaboración y trabajo donde puedes, digámoslo así, no pedir favores, pero sí trabajar en equipo, ¿no? Trabajar en equipo y compartir material. De hecho, con Israel creo que tenemos pendiente esa conversación de lo que he desarrollado acá, ¿no? Con el sistema solar a escala, que se ha intentado hacer, pero no es trivial, digamos. Y tú con lo que me contaste de la inclusión, que también yo lo tomé un poco y traté de incorporarlo, y uno crea una cosa muy linda y que te das cuenta que no eres tú, sino que es para la sociedad. Entonces, me quedo con estas palabras de Fernando González, ¿no es cierto? La ciencia de nuestro siglo es descriptiva, impersonal, debía ser humana, relacionarse con el poder del hombre. Y esto me gustó mucho porque creo, y esto es una opinión personal ya, todo lo que dije antes creo que era defendible con datos, pero personalmente una vez hablé con un filósofo y me decía que el gran aporte de Latinoamérica era ese. O sea, era una mentalidad fresca, creativa en la ciencia. Y además somos muy humanos. Una vez estaba en Italia haciendo el PhD y me acuerdo haber interactuado con una mexicana. Y después mi amigo italiano va y me dice, oye, ¿por qué de ustedes los latinoamericanos cada vez que se encuentran con alguien de Latinoamérica sonríen? Y dime tú si no es verdad. Es súper cierto, es súper cierto. Y otra vez tipo me decía, o no, un humorista creo que decía, ¿por qué aprendió español y no aprendió francés? Porque los franceses se enojan cuando hablan mal. En cambio, los de hispanohablantes celebramos cuando dicen una palabra en español. Somos más simpáticos. Sí, así es. Así ¿No es. es cierto? Entonces la ciencia latinoamericana, creo, la veo yo con un ojo maravilloso de mucho potencial, pero que falta todavía. Y bueno, y no sé, Israel, si dejar hasta acá la charla y lo otro hablar más de lo que hago yo, pero puede que sea muy, muy brusco el cambio. No No, sé cómo vamos la hora. no, súper, súper, ¿Sigue súper. uno Yo creo más? que vamos, pues, Ya, no ya. sé, los chicos que reaccionen con algún emoji o alguna palabrilla y Claro. cómo vamos. ¿Alguna? Ahí yo veo el chat ahora. Ah, no, Eh, no hay nada. Ah, ya, todos siguen. Ah, éxitos. perfecto, ya. Entonces, les cuento qué hago, cómo me gano el sueldo, digamos, aparte de las locuras que hago de repente en divulgación. Bueno, soy físico que me especializo en el área, digamos, bueno, físico teórico, teoría de la gravitación y ojalá teoría gauge de la gravitación. ¿Qué significa eso? Bueno, acá una pequeña introducción. La relatividad general, no sé hasta qué punto ustedes llegan a acercarse a ella. Seguramente si hubiera un movimiento relativo ya estaríamos hablando un poco de relatividad. Pero es claro, es la geometría que describe, o sea, la geometría que está constituido el espacio-tiempo y que justifica la existencia de la fuerza gravitatoria. Y eso, bueno, la teoría general de la realidad la hizo Einstein hace muchos años. Si siguiera vivo Einstein, ganaría no sé cuántos premios Nobel por todas las cosas que dijo que se iban a descubrir y se están descubriendo. La última fue la del agujero negro, no, o la de la onda gravitatoria, no, una de las dos. El agujero negro, la imagen del agujero negro. Eh, y bueno, hay extensiones de la realidad general, con constante cosmológica, sin constante cosmológica. ¿Qué significa la constante cosmológica? Todas esas son eh, temas de investigación. Y las álgebras de Lie, que es una de las cosas que más he trabajado en mi formación, digamos, es justamente cuando quieres describir simetrías físicas, llámese simetría a la ley universal que asumimos que existe, en que un fenómeno físico tiene que seguir siendo fenómeno físico de la misma manera si lo roto, si lo traslado o si pasa el tiempo. Y ahí tú tienes simetría translacional, simetría de rotación o simetría temporal. Y cada una de estas simetrías viene asociada a una carga, es decir, sí, una carga. En el caso del tiempo hay una conservación de energía. En el caso de la rotación, un momentum angular. Y en el caso de la traslación, un momentum lineal. Eso como para empezar, ¿no? Y eso uno lo describe con simetrías que siguen una matemática, que es el álgebra de Lie, que son simetrías continuas. Y ahí tenemos el álgebra de Poincaré, que sería el álgebra que se utiliza para movimientos relativistas, es decir, objetos que se mueven a velocidades superiores al 10% de la velocidad de la luz,
y que tienen efecto relativista con los otros observadores, pero plano, 4 dimensiones plana. Luego anti de Sitter, que sería lo mismo, pero con curvatura, es decir, no se puede imaginar, pero generalmente uno en vez de hablar de un espacio de tiempo plano, un espacio de tiempo con curvatura o curvatura negativa, que sería de Sitter o anti de Sitter. Y ahí se mencionan dos palabras más, que sería la simetría de Galilei, que sería no relativista, sino lo que se estudia muchas veces en ingeniería, el movimiento relativo, cuando hay un comóvil, ¿no es cierto?, mirando otro objeto. Ya, eso es, tú puedes desarrollar toda esa física galileana con el álgebra de Galileo. Y les doy el tips, así, si alguien va a ser evaluado por eso. Uno tiene las coordenadas, aplica un generador de transformación de Galileo y te da al tiro las otras coordenadas en el otro objeto. Y no tenéis que hacer esa cuestión de que el barquito y imaginarte todo, simplemente aplican los generadores del álgebra de Maxwell, la simetría de Maxwell, que es lo que estudio más, es un poco diferente a la de Poincaré y agrega unos campos extras. Y cuando en física decimos campos extras o simetrías extras, significa que hay otras cargas por descubrir. Y ahí está el tema de investigación, ¿no? En el caso de Maxwell significa el espacio-tiempo con un background, con un fondo, digamos, de campo magnético. Y eso una vez se descubrió que se le llamó simetría de Maxwell. Y en gravedad, al parecer, igual hay unos fenómenos y estamos investigando qué demonios son, digamos. Entonces, mi pega es generalmente indagar en estas simetrías, sobre todo en la simetría de Maxwell, y así tenemos una relatividad general un poco más extendida y da lugar a quizás responder preguntas como qué es la materia oscura, qué es la energía oscura, qué error juega la constante cosmológica, etcétera, etcétera. Ahí uno pierde la vida estudiando esas cositas. Eh, en particular, así si alguien quiere meterse un poquito, creo que es la única ecuación que puse, dos generadores de una álgebra de Lie, te da un tercer generador de álgebra de Lie. Y acá hay uno, no sé si ya vieron matrices algunos de los estudiantes. Matrices SO significa ortogonales de determinante 1, ¿no es cierto?, en estas dimensiones, o la ISO, que serían isometrías, qué sé yo, pero eso ya es muy técnico. Y lo bonito de la álgebra de Lie, que parece ser muy abstracto y todo, es que tú puedes colocar un parámetro a la álgebra, y cuando digo álgebra se tienen que imaginar esta ecuación, estos T. Y el L o el C corresponde a la velocidad de la luz, en el caso del C, y el L corresponde, digámoslo de una manera muy burda, algo así como el radio del universo. Entonces, acuérdense que si usted tiene una esferita de radio R, no sé si leyeron o todavía se lee El Principito. ¿Te acuerdas que el Principito vivía en un planeta muy chiquitito, y después viaja a la Tierra y es muy grande, claro, y el radio de la Tierra es mucho más grande que... No sé si alguien, quienes han leído Principito, quienes recuerdan el Principito. O la película. La película ya no leyeron el libro, ya. Pero ok, sí. ¿te acuerdas que vivía en un planeta chiquitito y bueno, él tenía una planta que la regaba? La curvatura de ese planeta era muy grande porque, de hecho, si tú dibujabas un triángulo, no te iba a sumar los ángulos interiores 180 grados, porque te iba a quedar no te iba a quedar recto el triángulo, sino que te iba a quedar como así, la esfera. con esta curvatura. Ajá. Claro, porque era geometría esférica. Ajá. Y se nota mucho, ¿no? Y la forma en que tú ahora en este planeta, digamos, puedes dibujar en el piso un triángulo que te sume en 180 grados es porque el planeta es bastante grande. Pero si el planeta fuese más pequeño... Esto es un recordatorio. Lavarse los dientes. Ah, o sea, mi hijo. Alexa, Esto es... basta. Ese fue Isaac. Está que tenía que lavarse los dientes. buenísimo. Bueno, Está la cosa es que buenísimo. podemos pasar de una geometría plana a una curva, digamos, Curva. tirando el L a muy grande o muy pequeño. Y eso es justamente lo que dice acá. Tomar un parámetro y tomarle el límite, que ya estudiantes de ingeniería ya conocen eso, ¿no? Tirar el límite y se te transforma, por ejemplo, la simetría de Poincaré a una simetría galileana. O en el caso de relatividad general, que es una cosa un poco más específica, un espacio-tiempo con curvatura a uno sin curvatura, cuando uno toma ahora el L al infinito. Entonces, estas contracciones son bien interesantes, se conocen como las contracciones de Inunu-Wigner, y yo digo, bueno, si sirvió para ese plato de comida, hagámoslo para otro. Entonces, aplico este tipo de contracciones y otros trucazos, digamos, a experimentar en otras álgebras, y al final tú te das cuenta que una pega de estar en la pizarra. Entonces, no quería irme sin mencionar bueno, que se hace algo de eso.
Y solamente aquí son palabras técnicas, pero que se los puedo resumir de la siguiente manera. Existen teorías que son más bonitas que otras, digamos, o sea, o que te pueden gustar más. Los Chern-Simons son estructuras geométricas muy interesantes. La mejor forma de engatusar a los que me están escuchando sería que cuando tú tienes un objeto geométrico, no importa cuál sea, tienen lo que se llama el número de Euler, que es lo que te hace que una esfera sea lo mismo que un cubo o sea lo mismo que un vaso, pero que sea diferente a una rosquilla, a una taza de café. No sé si han estudiado un poco de topología, que tú puedes deformar una taza de café en una rosca, en una rosquilla, digamos, porque topológicamente tienen la misma forma, tienen un hoyo. Bueno, y la cosa es que uno puede hacer eso en casa con un dado, uno busca, yo creo que no bueno, me voy a dar la lata un poquito de explicarlo, aunque creo que están cansados, pero uno suma el número de caras menos el número de aristas más el número de vértices y siempre te va a dar 2 en un cubo, o en una esfera, o en una pirámide. Y te das cuenta que todo el universo sigue esa regla. Es maravilloso, la primera vez que yo lo vi, wow. Entonces quedé tan anonadado que fui más al fondo y eso proviene de una estructura matemática que se llama Chern-Simons, y además te das cuenta de que sirve para hacer gravedad, sirve para hacer teoría de la gravitación. El único problema es que los Chern-Simons viven en dimensiones impares y hasta ahora pareciera ser que vivimos en dimensiones pares. Entonces como, ¡oh, demonios! Porque tenían la gracia esto de ser cuantizables y cuantizar la gravedad es como el sueño de la física moderna. Pero bueno, ahí va, ahí está como el misterio. Y otras cosas raras como mandó el Mansfield son otras acciones de gravedad que uno estudia. Y eso ya es tecnicismo. Yo creo que no me voy a detener ahí. Y, y bueno, juego en eso. Y bueno, no quería profundizar tanto ahí. Me voy simplemente para comentar lo que se me olvidó comentar, que era el proyecto Costanera Planetaria, que hemos dejado acá un poco de harto ruido en eso. Es un sistema solar a escala en Iquique, uno de los pocos en el mundo. ¿Por qué pocos? Porque nadie lo hace, o sea, es una pega más o menos. Es colocar el sol. Como nosotros lo dejamos como en 1,30 de diámetro, o sea, una pelota grande. De hecho, por ahí había una foto, creo que al principio de la presentación, perdón, es que me los mareé, pero creo que ahí, esa pelota azul atrás mío, que yo tengo por la camisa blanca, es el Sol, cubierto a punto de ser inaugurado. Y los planetas los está pintando el profesor José Díaz Polanco, no sé si lo conociste, Israel, que también es pintor, y está aquí pintando Júpiter y Saturno. Fíjate el tamaño, o sea, compara el Sol de 1,30 de diámetro con esos planetas que está pintando el profesor. Fíjense que colocó el hexágono de Saturno, que es una maravilla. Y eso te lo vas a encontrar en la playa. Entonces vas a ir, vas a ver el sol, vas a mirar para allá, vas a ver un planeta, te vas a acercar, vas a interactuar con él. Hay un lenguaje braille ahí que colocamos. Y, y bueno, y la idea es que vayas recorriendo la costanera de Iquique, que es harto, es grande. De hecho, si lo haces de día en verano te vas a asar, pero muy bonita. Y te encuentras con las dimensiones reales, entre comillas, del sistema solar. Y eso, bueno, tratamos de tirar la casa por la ventana. Ahí está el profesor José Massa dando una charlita, un grupo de música que se llama Flangers. Lo recomiendo harto. Al principio era medio raro para mí, pero me hice amigo de él y todo, y ahora lo escucho. Hace música con los sonidos del universo. Ojo ahí. Hace música con los datos de ALMA, de Large Telescope en el desierto. Él toma, o sea, toma la info, digamos, luego unos colegas de otra área procesan la radioinformación, lo pasan a nivel audible, lo hacen un sonido y él toma ese sonido y hace sus canciones. Que ahí son de romance y todo eso. Y ahí de unos telescopios a unos chiquillos. Eso es. Muchas gracias. Perdona lo extenso. Buah. No, está genial, no, yo estaba aquí con ganas de más, que genial, qué chévere. Muchas gracias. Uf, bueno, chicos, no sé si alguien quiere opinar, hablar un poco acerca del tema. Digamos que pasamos hicimos De un todo un poco. viaje, sí, hicimos un viaje enorme eh, por realidades de la ciencia en Latinoamérica, por literatura, por muralismo, por especificidades de la gravedad y de los anhelos de encontrar esa explicación de la gravedad.
Eh, no sé si alguno quisiera preguntar, intervenir. O comentar de qué estudiantes de qué son, de qué área. Sí, acá ¿Alguien? tenemos estudiantes de ingeniería industrial, ingeniería de telecomunicaciones, principalmente. Y tenemos también una invitada que es Marisela, que hace parte del grupo de clases de espejo que tenemos con varios países, con México, Nicaragua, Costa Rica. Yo le he hecho hartas clases de ingeniería industrial en mi vida. No sé por qué. Pero siempre me toca dar física e ingeniería industrial. Bueno, y ahora con un poco más de experiencia, les puedo decir, porque a veces me preguntaban, ¿no? ¿Por qué? ¿De qué me sirve saber física? Me decían muchas veces. Entonces yo le decía, pero no importa lo que tú quieras hacer, le decía yo a los estudiantes. Cualquier cosa que quieras hacer, te va a servir saber las leyes del universo para, para, para pronosticar cómo te va a ir, ¿no? Te va a servir saber cómo funciona la naturaleza, dado que vas a querer controlarlo un poco para tus anhelos, para tu felicidad. Eso es creo que una vuelta y lo suficientemente general como para no profundizar en algo en específico, pero saber la ley de la naturaleza es una cosa y luego la utilidad es otra. Y uno le da la utilidad ya cuando está como en la cancha, pero eh, estudiar ciencia por lo menos es lo que yo creo que ahora hace falta para que te abra la mente, ¿no? Y de repente decir, oye, mira, ahí puedo meter esto que en algún momento me topé con él estudiando cuando estudié ciencia, cuando estudié física. Eso pasa mucho, no pasa poco. Tengo un amigo que me enseñó, por ejemplo, cómo modelar la pobreza en una población, la pobreza y la riqueza en una población, con interacción entre partículas como si fuera un gas. Y la distribución de velocidades coincide con la distribución de riqueza en una sociedad, simplemente exigiendo que haya una interacción económica. Eso es maravilloso. El paper se llama, creo que es de Draculesco, no recuerdo el nombre ahora, pero un paper muy bonito, se llama Econofísica. Porque ¿cuándo yo iba a pensar que algo así iba a existir? Sí, Tú sí. te vas topando porque el universo es el mismo, entonces las leyes te sirven. Eso sería un pequeño aporte. No sé si alguien tiene un comentario o algo. Alguno de los chicos, Jamie. Bueno, buenas noches. Primero, pues realmente estos espacios que la universidad son realmente muy interesantes porque uno se da cuenta que hay muchas personas apasionadas por la ciencia, definitivamente. Esta experiencia y generalmente con, con, con Diego, perdóneme la confianza, se Ah, nota bien, que súper bien. definitivamente es un apasionado, un enamorado de la ciencia y es muy chévere ver cómo no simplemente es como hay que estudiar, no sé, o sea, como que no solo se ve como ese paralelo de hay que estudiar para saber, sino que realmente con la ciencia uno puede ganarse la vida y adicional de eso, pues ser feliz, porque es totalmente, uno está haciendo lo que uno desea, lo que uno anhela, lo que su merced decía, los anhelos, los deseos, y no, pues impresionante, realmente me llamó mucho la atención la forma en la que su merced expresa las cosas, no, es como eso, o sea, como transmitir esa felicidad y esa alegría que su merced siente al trabajar en eso. Y realmente es una motivación pues para todos nosotros, o sea que realmente esto no es simplemente hacerlo por hacerlo, sino que realmente hacerlo porque nos nace, porque queremos hacerlo y porque realmente, como su merced lo decía en una parte, con esto también se puede cambiar el mundo, se puede cambiar Latinoamérica, podemos mejorar nuestra sociedad. Entonces, impresionante. No, muchísimas gracias por el espacio y no nada, realmente impresionante. Muchas gracias, Jimmy. Me llenas de alegría el corazón. Y me cuelgo un poco de tus palabras y me hiciste acordar de una anécdota que creo que les va a servir a esto, sobre todo ahora el tema de la inteligencia artificial, ¿no? De la ciencia de datos, la programación. Y ahí igual me metí un poco de curioso. Y me permitieron una hackathon en algún momento. Ya, no sé si allá en Colombia estoy seguro que se hace. Sí, sí, Una sí, cuestión, sí, sí. sí, sí. Y bueno,
bueno, me quedé el fin de semana, entonces era como las 2 de la mañana, ponte tú, 1 de la mañana. Entonces empecé a interactuar con analistas de datos, ciencia de datos, gente que hacía ese tipo de cosas. Y me dieron una frase que la quiero compartir para que le tomen el peso. Yo les dije que yo quería aprender ciencia de datos, estoy estudiando. Y me dijeron, mira, es fácil, o sea, no te va a costar tanto, porque lo que nosotros sabemos, tú lo puedes aprender, pero las leyes físicas que tú conoces, ahí ya se nos hace un poco más difícil a nosotros. Entonces, eh, insisto, saber las leyes físicas o matemáticas o química o lo que sea, te va a servir porque es un conocimiento que lo vas a usar, ¿ya? No sabría cuándo, no sabría cuál específicamente, pero te va a servir. Porque ahora con la inteligencia artificial y la programación que está avanzando demasiado rápido, una de las cosas que puede marcar la diferencia es, claro, manejar un conocimiento fundamental para saber bien lo que quieres o pensar diferente, ¿no? Porque al final del día, la IA lo que está haciendo hasta el día de hoy es como tomar el promedio de las ideas, ¿no? Entonces, ser un poquito más específico te ayuda, digamos, para ver la solución no trivial que ocurre a veces, ¿ya? Entonces me cuelgo porque hubo un comentario ahí de que te va a servir, sí, te va a servir, y ese comentario vino de un CEO de Data Science, entonces me lo tomo en serio para que no pierdan el entusiasmo al estudiar física y que sepan que les va a servir en algún momento. Conozco muchos ejemplos de gente que de casualidad resolvió problemas de ingeniería simplemente por haber manejado una ecuación en física muy bien. Hablamos de, por ejemplo, matrices de riego, eh, qué sé yo, que se usan mucho en ingeniería, y la persona esta que yo conocí manejaba ecuaciones de Navier-Stokes, que se ve en mecánica de fluidos, y las metió ahí y dijo, pero si esto se soluciona resolviendo esta ecuación, y era una ecuación diferencial. Y bueno, le dio la maquinaca, se la presentó al jefe, el jefe dijo, yo no puedo resolver eso. Dijo, bueno, yo sí. Lo metió en un computador, resolvió la ecuación, le dio el resultado al jefe, el jefe fue, lo aplicó a la matriz de riego y se dieron cuenta que tenía solución y se regaron todas las plantas como él quería, digamos. Entonces, le subieron el sueldo y qué sé yo, ahora está feliz. Dejó la física, digamos, pero le sirvió. Sí. Ah, genial, no, excelente, excelente, muchas gracias. ¿Algún otro chico alguien quisiera participar? Luisa, David. Buenas noches, gusto, profe Diego. ¿Y usted qué opina de la tecnología cuántica que se está desarrollando? No, espectacular. O sea, vengo siguiéndole el hilo harto porque en la U de Conce hay un grupo de óptica cuántica que trabajaba mucho en el entanglement y criptografía cuántica. Se hablaba en ese tiempo de que pronto iba a salir un computador cuántico y, bueno, y siempre se hablaba de la velocidad de los procesos y las consecuencias que iba a tener eso. Bueno, por ejemplo, mi tarjeta, o las tarjetas de banco, tú sabes que tienen un tremendo gran número, ¿verdad? Porque es muy poco probable achuntarle a esa combinación de números, pero con un computador cuántico creo que no te tomaría nada de tiempo. Entonces todo el sistema de seguridad va a tener que actualizarse. También la computación cuántica te da indicios de tener una criptografía más avanzada, porque la mecánica cuántica implica que tú, para ver el estado cuántico, tienes que interferir en el estado cuántico, ¿no? O sea, tú tienes los estados cuánticos que se proyectan y digamos, no sé cuál sería la palabra. La palabra es proyecta. Se proyecta el estado cuántico cuando tú lo mides y por lo tanto una vez que lo mediste, lo alteraste. Entonces, también hay una cuestión de seguridad cuántica que si tú te hackeas una información cuántica, ya la información se destruye, por así decirlo, porque la estás observando. Entonces, creo que ese paso que está en investigación va a tener que ir también rápido para que la computación cuántica no arruine, digamos, la seguridad de la computación tradicional. Pero al igual que la inteligencia artificial, yo la inteligencia artificial, por ejemplo, ahora el chat GPT y todo, lo ocupo mucho. Y lo ocupo como, no sé si ustedes vieron Star Trek, la nueva generación o alguna por ahí. Bueno, yo era fanático del tema. Y para mí me recuerda a la computadora ¿qué? ¿Tú también? Pues perfecto, ya. Para mí, la inteligencia artificial era como hablar con la computadora. Era como no perder tiempo y preguntarle, oye, ¿cuánto falta para llegar? Hoy faltan 2 horas y 10 minutos. Eso
lo que te toma calcularlo, mejor se lo preguntas a ella, y así con todo. Pero en Star Trek nunca fue protagonista la computadora, siempre fue como un tema, una herramienta buena. Eso con la inteligencia artificial. Y con la computación cuántica, lo mismo. Es decir, vamos a tener procesadores más rápidos. Listo. Eso es como pasar de la máquina de escribir al computador. O sea, ya se dejaron de ser máquina de escribir hace no tantos años atrás. Y ya, bueno, estamos con los computadores y es un tema de velocidad, más que todo eso. No, no veo más otro cambio ahí. Ok, gracias. Sí, ahí no le voy a decir. Excelente, dale David, muchas gracias. No sé, ¿alguien más? Ah, Por allí quisiera. Luisa. Luisa. Hola, profe. Buenas noches. Buenas Bueno, yo noches. hago parte del equipo de Unicafan y pues más que hacerle una pregunta es, digamos que nos apasiona una ciencia. Yo soy matemática y dentro de las cosas que hago pues son aplicaciones y digamos que a veces uno pues no entiende muchas de las cosas. A mí me enseñaron a demostrar y me enseñaron a hacer un poco de cosas, pero ya después uno empieza a ver, digamos, como las complejidades y todo lo que sucede en el entorno que empieza a tomar estas cosas, digamos, como para poder resolverlas. Digamos que, por ejemplo, en mi trabajo de grado que trabajé en maestría, hice algo sobre combinatorias, sobre caminos de edit, digamos que algunos conteos para unas subpalabras y digamos que este es, digamos, como solo el comienzo para, digamos, que ya se puede aplicar, por ejemplo, para unas cuestiones de ADN y todo esto. Entonces, digamos que también no solamente es, digamos, como la responsabilidad del trabajo, sino la pasión, ¿no? O sea, aquí en Colombia, digamos que es difícil la cuestión de la investigación, la cuestión de pronto de realizar posgrados, porque pues es poco encontrar becas, digamos que o estudia o trabaja, digamos que pasa mucho eso, pero digamos que siempre es muy importante tener la pasión, ¿no? La pasión, digamos, por esta ciencia. La matemática sigue, no siempre tenemos la misma teoría, sino sigue y sigue avanzando y pues las matemáticas todas no están hechas, entonces cada día hay algo nuevo. Digamos que algo muy importante que nombraba aquí Llanos sobre la computación cuántica es que el día que ya llegue eso, pues nos va a tocar hacer cosas nuevas o utilizar teoría que ya tenemos y plantear, porque viene una cuestión de seguridad que va a ser de pronto, que tiene que nuevamente reescribirse, que tiene que transformarse. Entonces, y ahí es donde vienen todas las bases de la ciencia, no solamente la matemática, viene la física. Por ejemplo, el Nobel pasado, que algunos estuvieron a favor, otros en contra, para mí fue fabuloso. El Nobel de Física, que es digamos, como la base a lo que nosotros llamamos hoy la inteligencia artificial, digamos que toda esa parte del conteo, digamos que de las etiquetas o de las ponderaciones de los nodos, digamos que tiene que ver también un poco con esa parte física. Entonces, digamos que vamos a utilizar todas las teorías, y no solamente de la matemática, sino de la física, de la química y de las ciencias biológicas también, porque digamos que tratamos también de mirar todo lo que pasa en comunidades animales para replicarlo también en algoritmos y en todos los sistemas que podamos. Muchas gracias. Mira, Luisa, y quedándome con esa, se me ocurrieron tres cositas que quizás sea muy importante mencionar. Mucha gente tiene miedo de los empleos, ¿no? De hecho, tengo amigos traductores que la ven un poco con susto, digamos, para las nuevas generaciones que estudian traducción. Pero yo en qué me refuerzo y me quedo tranquilo. Es que antes, en la época de la colonia, había un tipo que se le pagaba por ir apagando las lámparas de la calle, ¿no? Con una especie de instrumento, uno por uno. Entonces, oh, se va a quedar sin empleo ahora que tenemos luz eléctrica, dirá la gente. Bueno, pero que haga otra cosa. Ahora tiene la posibilidad de dedicar su tiempo de vida a algo que quizás le guste más. Esa es la actitud correcta, digamos. Pasó algo parecido, quizá en Colombia quizás no tan fuerte, pero en Chile sí hubo un debate con el Uber, por ejemplo, y el taxi. Bueno, en Colombia yo tengo entendido que funciona más o menos, en Medellín sé cómo funciona, pero hay lugares donde hubo un conflicto.
Y de repente empezaron a aparecer taxis que eran Uber. Y de repente tú tenés que cuestionarte, oye, pero ¿qué quiero yo? Yo quiero llegar bien a mi casa, con un sistema justo de precio, pero no quiero perder tiempo ahí. O sea, tú tienes que tomar la tecnología que avanza para colocarte sobre ella y luego pensar en lo que tú quieres hacer en tu vida. Y esa cuestión es muy humana, es muy personal. Y hace falta reflexionar en eso ahora que tenemos la posibilidad de reflexionar en eso. Porque nuestros abuelos, nuestros bisabuelos tenían que trabajar para vivir. Y nosotros te podemos darnos el lujo de elegir. Entonces, tómate tu tiempo y di, bueno, yo quiero hacer esto aprovechando esta tecnología. Eso es una bendición, casi. Y lo otro que quería mencionarte, sobre la inteligencia artificial, que me tocó conocer a un neurólogo hace no mucho, que dio una charla, y me dio a entender de que la neurociencia está todavía muy alejada de la inteligencia artificial. Es decir, los nodos y las conexiones de nodos, él me dijo, lo estoy citando él, no sé qué tan cierto será, pero le creo, que si un neurólogo o alguien que estudia, digamos, el cerebro, conversara con un programador de inteligencia artificial en las redes neuronales, se ahorrarían varios años de trabajo. Porque no se está estudiando el cerebro, se está estudiando cómo funciona ahora la red de nodos en inteligencia artificial, pero desconectado con el cerebro. Entonces me decía que hay mucha especie de pérdida de tiempo si uno quiere optimizar. Y yo le dije, ok. Mi pregunta era de otro lado, pero me llamó mucho la atención el comentario que él hizo en ese sentido. Y que se me fue la tercera cosa, no me acuerdo qué. Pero muchas gracias por lo que me dijiste. Súper interesante. De la matemática, perdona, sí, de la matemática. Lo que supe también de una colega matemática es que, y eso quedó un poco la boca abierta, que en el último no se llama concurso, el campeonato mundial de matemática, no sé qué cosa, la inteligencia artificial sacó como el segundo lugar, o el primero en algunas partes, y demostró algo que no recuerdo en este momento que era, que nadie más pudo haberlo demostrado así. Eso fue muy interesante. Porque claro, tú dices, bueno, quizás estamos desgastándonos tratando de demostrar algunas cosas y viene esta inteligencia y lo hace de una manera que nadie más lo había hecho antes. Oh, wow, o sea, ahí uno se puede asustar, pero lo que yo haría sería aprovecharla, ¿no? Aprovecharla y llegar lo más lejos que pueda con ella asignatura obligada, cuestionarme, bueno, ¿para dónde voy ahora, no? O sea, ¿qué quiero yo? Como decía Maturana, o sea, no basta con vivir nomás, tú tienes que tener un propósito de vida, no sobrevivir. Quiero una sociedad sana, que, bueno, hay libros que se han escrito sobre eso, pero por lo menos en el área de la matemática, eso era lo otro que te quería comentar, dime tú qué opinas. Eh, Hoy en día existe una chorrera de papers. O sea, yo hago un paper hoy día, lo publico mañana, se pone en un listado como de 20 papers que aparecen en el área el día de mañana, y el día siguiente 20 más, y el día subsiguiente 20. Hay una industria de los papers y de la investigación científica que yo creo que es demasiada. Creo que la única forma de resolver esto para no sentirme un inútil investigando es que haya una inteligencia artificial que los pueda leer y que tú puedas interactuar con ella y decirle, oye, sí, mira, estoy estudiando esto. ¿Quién ha investigado de esto? ¿Hasta dónde está el tema? ¿Qué tanto sabemos al respecto? Y eso nos ahorraría mucho tiempo. Y, por ejemplo, el tema de la medicina se notaría más, ¿no? O sea, imagínate que cuántos años tienen que pasar para que el médico adecuado, investigando la enfermedad adecuada, lea el paper adecuado, donde haya una cura adecuada. Entonces, para mí, humanamente no es posible por la cantidad de investigaciones que hay hoy día, pero sí podría ser posible con una inteligencia artificial. Eso, no sé qué opinas tú, pero esa es mi reflexión, digamos, del último año. Sí, y mira que hay algo interesante, es que hace poco, bueno, en la Nacional, digamos que digamos que están, digamos que arreglando un edificio tenía una pintura, digamos que esa pintura ya estaba desgastada y a través de la inteligencia artificial hicieron, digamos que algunas cuestiones de minería para poder otra vez, digamos, como restaurar esa pintura. No habían fotografías, no habían, digamos, como nada, pero digamos que se hicieron, digamos, como ese algoritmo a partir de, creo que fue de minería. Y también, digamos que hace un tiempo cuando vi métodos numéricos, recuerdo que un profesor nos presentó, digamos, como un trabajo de grado que hicieron sobre el cáncer de mama. Entonces, a través de minería de datos que tomaron, digamos que varias ecografías
y digamos que de todo el proceso. Entonces, ¿cómo se puede detectar, digamos que en una fase muy temprana? Y digamos que hasta ahora están haciendo como esa parte de la investigación. La verdad fue un trabajo bien interesante y no solamente están mirando en esa parte, sino también están mirando resonancias, pero hay una cosa que también es importante, y es que digamos que hay universidades que tampoco cuentan con los recursos, muchas cosas que hacen falta, y digamos que, como lo nombraba su merced, hay personas que se han ido, digamos que para Europa, Canadá. Por ejemplo, tengo una conocida que está estudiando sobre la partícula de oro en Canadá. Digamos que para la cuestión de los antibióticos, ahorita digamos que ya se está viendo que hay resistencia de las bacterias sobre los antibióticos, entonces se está tratando de mirar, digamos que otro tipo de antibióticos, y uno es la partícula de oro. Pues el oro puede ingresar al cuerpo, pero entonces se están tratando ahí, y pues hay muchos colombianos. Ella es doctora en física, ella es licenciada en física, hizo su maestría allá en España, y ahorita ya hizo su doctorado en Canadá, y ahorita está haciendo su postdoc, pero trabaja en un laboratorio con esa partícula, digamos que de oro. Entonces, digamos que también hay mucho talento, hay muchas ideas, pero esas ideas, digamos que ya se están yendo para otras partes por lo mismo, por lo que aquí los recursos, digamos que son limitados. Hay también la cuestión de procesos y muchas cosas. Como yo le decía, aquí para estudiar un posgrado le toca a uno ahí como un poquito durito. Para meterme a la pata de los caballos, pregunto, porque los últimos avances en computación cuántica, ¿de dónde vinieron? Yo esto lo quiero dejar como para el debate. ¿Vinieron de una universidad o vinieron de una empresa? Pues digamos que cuando se inició toda esta cuestión de la computación cuántica, digamos que lo que sé, ¿no? Es, por ejemplo, Google está haciendo también, digamos, como su Claro, entonces investigación. a eso me refiero. Los países desarrollados hace muchos años aprendieron a que hay que tomar a los científicos y ponerlos en lo que es la industria, o a veces incluso la seguridad nacional. Y esa triple alianza la tienen muy desarrollada. En Chile nada, en Chile nada. Yo tengo colegas en la industria que me dicen, ¿para qué me sirve un físico a mí? Y chuta, 200 años faltan para poder entender eso. Pero eso es una cosa que le falta, sobre todo a Latinoamérica, que no tiene plata para ciencia. Entonces, yo hoy, en los últimos años, con mi asistencia en Babson, aprendí de que un real sistema sustentable tiene que ser uno que, claro, que tenga una mentalidad un poquitito más social, digamos, y autosustentable socialmente, no de limosna, ¿no? Sino que de producir algo para poder sobrevivir. Sobre todo en física teórica, que yo soy el ejemplo de la gente sin recursos. Entonces, yo tengo que decir, bueno, tengo que servir para algo, ¿no? Además, es como un deber social también, porque uno tiene que aportar algo a la sociedad. Y bueno, eso, y lo último que quería comentarte es que el riesgo que veo yo con la inteligencia artificial y la última tecnología es la zona de confort, que es algo parecido a lo que hablaba recién. Es que las nuevas generaciones están esforzándose poco por aprender porque la información ya está. Y lo que hay que recordar es que la gente se muere, que la gente se muere, y que no basta que esté en Google o en un libro. Si se pierde el conocimiento, no importa lo que quede escrito, o la máquina que se vaya a inventar, o el computador cuántico funcionando 24/7, hay una falla, y si la nueva generación no sabe cómo tratar esa falla, la sociedad se va a acabar. Y eso es un poco lo que he visto yo, por lo menos acá en Chile como profesor, de que las nuevas generaciones están poco motivadas a aprender, cuando el riesgo que están poniéndose es el colapso social. Bueno, ahí está empezando. Es que lo que hacemos es que esta Sí, de acuerdo, no, total. No, y yo ya para ir cerrando, porque sé que los chicos tienen otra clase no, yo quisiera de verdad quedarme aquí. Esto está maravilloso, súper entretenido. Hay muchas cosas súper interesantes, pero también me gustaría mucho como agradecerte, porque precisamente hablando de la fuga de cerebros, ¿no? Que pasa también aquí en Colombia, pues me parece maravilloso que tú hayas viajado, recorrido, navegado y hayas regresado a Iquique, hayas regresado a Chile, estés allí en proyectos
nada, o sea, como tan tangibles como que tú vas a la Costanera, que es un espacio genial donde hay que estar y hay que ir y tocar y hacer e interactuar y vivir eso pues que tú, sí, que tú has hecho por muchos años, compartirlo con la familia, con los niños, con la abuela, o sea, yo creo que ahí tenemos que tener reflexiones profundas acerca de eso, qué es, cómo estoy yo al servicio de, ¿no? También, y de lo que soy, de lo que me formo finalmente. Entonces yo creo que también para los chicos, nada, esa reflexión como muy profunda frente a eso, ¿no? Que es muy interesante ese cuadro que compartiste del Batson sobre eso. Yo soy esto, me gusta esto, y si alguien quiere, pues yo le ayudo en esto, le aporto en esto, y vamos a hacerlo juntos. Entonces, genial. O sea, muchas gracias por todo eso. Muy chévere. A ti, Israel, a ti muchas gracias por organizar todo. Sí. No, pues para finalizar, me gustaría hacernos una fotico. Entonces, chicos, porfa, los invito a prender sus cámaras, a encender sus cámaras para que nos hagamos una foto. Ven a ver, ponemos aquí Esos salarios divididos entre 5 datos. una vista. 24.400. A ver, a ver si nos vemos Perdonen lo aquí. largo. No, tuviéramos en serio más tiempo. Lástima que hay otra clase ya a las 8, pero tuviéramos más tiempo, esto sería. Podríamos quedarnos mucho tiempo aquí charlando acerca de la ciencia y la sociedad. Bueno, listos, chicos. ¿Listos para la foto? Al porcentaje que se le asigna. Entonces, creo que 1, 2, 3 y. y el peso. Ya, bravo. Bueno, ya ahorita la comparto. Oye, qué Ya. espectacular. Espero algún día poder visitarlos. Sí, no, yo sé que seguramente vamos a tener espacios para que vengas, porque yo sé que tenemos mucho por hacer. Y yo creo que el comienzo de esta charla de precisamente esa Latinoamérica unida en pro de la ciencia, yo creo que tiene que hacerse realidad. O sea, seguramente este año haremos más cosas juntos, cuenta con eso, con seguridad. Súper. Bueno. Diego, muchas gracias a Muchas gracias todos a ustedes. los que asistieron, a todos los que están aquí. Muchas gracias por la charla y bueno, estaremos en contacto. Vale. Cuídense que esté muy bien. Chao, chao. Chao, gracias, Chao. chao.